Este mensaje ya lo compartí en Lomas. Recuerda que junto con mi esposa estamos pastoreando Ágape Lomas y Dios está derramando gracia y hemos crecido a pesar de los casi 3 meses que vamos a cumplir. Dios nos ha dado crecimiento y ya estamos buscando un lugar más grande, un lugar propio para poder construir, para poder crecer y para ponerte en un lugar que pueda impactar, al igual que sur, al igual que norte, centro y todos los ágapes, un lugar que puede impactar esta ciudad y México. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos una iglesia avivada. Tú eres la iglesia y por eso es que estamos haciendo iglesia en todas las colonias, porque creemos que San Luis Potosí no solamente tiene un crecimiento económico, que lo tiene y lo estamos viendo, sino también va a tener un crecimiento espiritual, porque Jesús va a empezar a hacer que broten ríos, como ahorita lo cantábamos, en nuestros corazones para llevar y saciar la sed de aquellos que no le conocen. Amén. Entonces tú eres parte, yo soy parte y la iglesia es parte de lo que Dios va a hacer. Entonces ahí estamos chambeando y hoy quiero hablarte de algo que tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, y quiero leer unos textos y luego ir a la palabra de Dios. Dice el Salmo 92, lo van a poner en pantalla. Salmo 92, verso 12 y 15. Es ahí en la traducción Nueva Versión Internacional. Y yo quiero que me ayudes hoy a predicar. ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces vamos a leerlo. Dice: como palmeras florecen, ¿quiénes? Los justos. Como cedros del Líbano crecen, plantados ¿dónde? En la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Dice: aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Ahora vamos a leer Efesios. Ahí les había dado uno, pero siempre no. Vámonos a Efesios. Y Efesios 3 dice ahí 16 y 17. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los cristianos en la ciudad de Éfeso. Y dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Qué dice? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas, las raíces, los mantendrán ¿qué? Fuertes. Dios, hoy te damos gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos, Jesús. Quita toda distracción, quita todo aquello que interrumpa que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y permítenos crecer, Señor, expuestos a tu palabra, que podamos crecer juntos como iglesia en el nombre de Jesús. Quiero que volvamos al Salmo 92, al primero que leímos, y quiero que lo escudriñemos un poquito. Quiero que meditemos en las palabras que dice, porque hay algunas muy interesantes. La primera es: como palmeras, dice, florecen. ¿Qué nos quiere decir aquí cuando hablamos de la flor o de florecer? ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista? La flor es el ¿qué? El fruto. Diga conmigo: fruto. Fruto. Ahora dice los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, porque hemos sido justificados por medio de la fe puesta en ¿quién? En Jesús. Jesús nos ha hecho justos. Tú y yo no somos justos, la verdad somos malos, pero Jesús ha venido y nos ha hecho justos. Bien. Y lo dice acá más adelante: como cedros en el Líbano crecen. Crecen. ¿Qué es crecer? Está hablando aquí de una madurez. Madurez. Diga conmigo: madurez. Ahora dice: plantados en la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. Diga conmigo: iglesia. Va, florecen otra vez frutos en los atrios de nuestro Dios, casa, su presencia, cercanos a Él. Dice el 14: aún en su vejez darán fruto, otra vez, siempre estarán vigorosos. Eso es fuerza. ¿Cuántos de ustedes quieren estar fuertes siempre? Amén. Entonces
Ahí vamos. Y los sanos quiere decir saludables. ¿Cuántos de nosotros queremos estar saludables siempre? Amén. Y lo dice para proclamar. ¿A qué hemos sido llamados tú y yo? A proclamar las buenas noticias. Y aquí el salmista dice para proclamar, es decir, hablar, predicar, alertar, aconsejar. Dice, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Ahora, en estos versos que leímos, tanto el Salmo 92 como Efesios, hay algunas palabras en común, no sé si te diste cuenta. Por ejemplo, está la palabra plantados, y luego está la palabra frutos, y está también otra raíces, y luego dice raíces profundas. Entonces hoy quiero hablarte algo así, y quiero empezar hablándote acerca de unos árboles que yo encontré, porque el tema lo titulé raíces profundas. Entonces hoy vamos a empezar como una clase acerca de algunos árboles, y quiero que me pases el primero de ellos. Hoy te voy a hablar de unos árboles que llamaron mi atención, y ahí está el primero. Ese árbol se llama espina de camello. Este árbol, escucha bien, está encontrado o se encuentra en el desierto del Kalahari en África. Lo interesante de este árbol es que aun cuando su tamaño no es tan grande, lo más maravilloso de este árbol es que sus raíces han sido encontradas a 60 metros de profundidad. O sea, 60 metros es muchísimo. Y este árbol tiene sus raíces a esa profundidad. Me gustó mucho. Otro árbol es el llamado enebro. Este árbol se encuentra comúnmente, escucha, en zonas desérticas del sur de los Estados Unidos. Su altura oscila entre 2 o 3 metros, tampoco es muy alto, pero en condiciones óptimas, es decir, con un buen clima, un buen tierra, pueden llegar hasta 10 metros. También lo interesante es que las raíces de este árbol son encontradas a 60 metros de profundidad. Otro árbol que tiene raíces sumamente profundas. Vamos por un tercero. Este árbol es llamado eucalipto. Ahora, yo sé que usted ha dicho, yo he visto esos. Sí, pero el árbol eucalipto original, ya ve que ahorita todo hay pirata, ¿verdad? Y si tú vas aquí al vivero de allá de periférico, quizá te vendan un eucalipto, quién sabe si sea original. Pero estos son encontrados en las zonas desérticas de Australia. Y escucha esto, su altura puede llegar hasta 60 metros, o sea, gigantesco. Ahora, se han descubierto que antes del hombre, o sea, en lugares donde el hombre aún no llega, estos árboles suelen medir hasta 150 metros. ¿Tú te imaginas esa altura? Es una locura, 150 metros de altura este árbol, es impresionante. Y sus raíces oscilan, o sea, andan alrededor también de los 60 metros. Algo muy chido. Un cuarto árbol más es el llamado árbol de los pastores. No es el del pastor Arturo y Patti, así se llama, árbol de los pastores. A ver, pónmelo, sí. Ese árbol también, aunque no es muy alto como el pasado, ronda entre los 5 y 7 metros, pero este árbol también se ha encontrado, o su origen es en zonas desérticas del África, y estando cavando un pozo, ahí pues el agua escasea. Entonces hacen pozos a mucha profundidad y han encontrado raíces de este árbol a 68 metros bajo el suelo. Ahora, aunque también no es muy alto, sus raíces sí son muy profundas, 68 metros. Lo que yo estudié es que es de los árboles con las raíces más profundas que se han encontrado en la tierra, 68 metros de profundidad. Entonces está bien interesante esto. Ahora, lo interesante de estos cuatro, si tú leíste o si tú escuchaste, más bien escuchaste porque no leíste, si tú escuchaste es que estos cuatro, ¿cuál es el clima donde ellos se desarrollan? El desierto. Entonces me llama la atención cómo es que en el desierto un árbol de estos puede tener ese crecimiento y pueden estar tan fuertes. Bueno, la respuesta es que estos árboles, al no encontrar el agua en la superficie, se van hasta abajo y ahí encuentran el agua.
pero también ahí encuentran minerales que no se obtienen en la superficie. Es decir, el árbol en busca del alimento empieza a cavar y a cavar y a cavar sus raíces hasta que lo encuentra y ahí se empieza a alimentar. Ahora, estos árboles son capaces de soportar cualquier tipo de viento, cualquier tipo de lo que sea, hasta incendios. Estos árboles los soportan. Se seca, queda el puro tronco, pero como sus raíces están a muchos metros de profundidad, vuelve a brotar lo verde, el fruto, y empiezan a seguir con vida, aún en medio de los incendios y de cualquier clima que les pueda azotar. Estos árboles son sumamente fuertes. ¿Debido a qué? A sus raíces. Otro árbol más que a mí me impresionó es el llamado bambú japonés. Es este árbol tiene algo bien interesante. Sus raíces no se conoce hasta cuánto pueden llegar a medir. No son raíces tan profundas como los otros, que son de cerca de los 60 metros y más. Sino lo interesante de este árbol es que una vez que la semilla es sembrada, escucha esto, una vez que la semilla es sembrada, durante 7 años no pasa nada. O sea, un agricultor podría echar la semilla y al año estar diciendo, ¿qué eché? No pasa nada. Y a los 2 años, ay Dios mío, no me habré equivocado. A lo mejor eché mi celular abajo, a lo mejor eché, no sé, una canica. Pero no pasa 6, 7 años y no pasa nada. Pero transcurridos 7 años, en las primeras 6 semanas alcanzan una altura de 30 metros. Es interesante cómo durante los 7 años no pasa nada. Decía un estudio que encontré que los agricultores que no conocen este árbol suelen desesperarse y suelen volver a arrancar toda la tierra y echar mejor otra semilla, porque en 7 años no pasa nada. Pero después llegan a ser tan hermosos estos árboles, tan grandes y con una sombra tan preciosa, que solo aquellos que tienen paciencia logran ver el fruto de estos árboles. Qué cosas, ¿verdad? Muchos de los que se dedican al cultivo de los árboles prefieren no echar tanta agua en la superficie, para que los árboles suelen ir, como lo mencioné, hacia abajo. Cuando tú acostumbras a un árbol a que agarre sus nutrientes, sus alimentos cerca de la superficie, los árboles lo que hacen es echar sus raíces hacia los lados. ¿Has visto que en las casas salen las raíces a los lados? ¿Verdad? O así en las calles que ya hay, las raíces brotan para arriba. ¿Por qué? Porque todo el día le echan el agua ahí. Entonces el árbol se hace como conchudo y obtiene los nutrientes necesarios cerca de la superficie. Los que saben prefieren nomás echarle ahí una rociadilla para que vaya a profundidad y ahí encuentre lo necesario, porque entonces bien plantados, bien enraizados, son capaces de soportar todo. Diga conmigo, todo. Ahora, va a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿O qué? A ver, ¿qué me quiere vender árboles? No, quiero hablarte acerca de la necesidad que tú y yo echemos raíces en la iglesia. ¿Por qué? Hoy en día vivimos en un mundo donde en primera valoramos más el exterior que el interior. Si tú y yo fuésemos plantadores de este bambú japonés, lo derribaríamos, lo quitaríamos. ¿Por qué? Porque no vemos fruto y somos impacientes, nos desesperamos, queremos las cosas así. Entonces, esto es muy similar a la vida que hoy vivimos. Estamos llenos de impaciencia, de cambios drásticos. Gente trabaja un año en un trabajo, se desespera, es que no hay oportunidades, no hay crecimiento, mi jefe no me da chance y busco otro trabajo, y aquí, ay, este no me gustó y vamos a otro, y este tampoco. La universidad de los jóvenes, ay, es que ingeniería no me gusta. Tienes un año, cuate, y bueno, se cambian. Ay, es que psicología tampoco, 6 meses, ¿qué quieres? Pero bueno, buscan una tercera más, se desesperan, ¿es cierto? Nos desesperamos ante todo. Somos intolerables también, nada soportamos ya, nada cultivamos, todo queremos que nos funcione así. Es más, si vendieran cosas
para que tú y yo de 5 pasáramos a 25 años, las compraríamos. Porque no nos gusta un proceso de crecimiento. No nos gusta llevar a cabo un proceso de echar raíces y de establecernos en un lugar para poder obtener el éxito que queremos. Nos gusta todo a la rápida, y esa es una realidad. Hay poco esfuerzo, hay inmadurez, hay falta de compromiso y sobre todo hay una ausencia o una nulidad completa de mirar hacia nuestro interior y juzgar y ver cómo estamos. Preferimos mirar hacia el exterior y echarle la culpa a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿va? Es que el gobierno, y es que la economía, y es que la iglesia, y es que la tiendita, la X, y poco miramos hacia nuestro interior. Buscamos siempre soluciones rápidas sin darnos cuenta que el éxito viene del crecimiento interior, de ese que nadie mira, pero ese que nos hace fuertes, sólidos y capaces de soportar cualquier cosa que venga a nuestras vidas. El estar bien plantado en tu iglesia local y además echar raíces profundas es de vital importancia, pues no solo así se demuestra el compromiso que tenemos tú y yo para con Jesús, sino también nos ayuda, al igual que los árboles, soportar cualquier viento fuerte que pudiese venir, porque debido a la profundidad de tus raíces, incluso aunque por fuera se pudiese notar que te estás desgastando, que no hay crecimiento, que no ha pasado nada, tu ser interior se va fortaleciendo cada vez más. El hecho que tú y yo decidamos el día de hoy plantarnos en la iglesia local y echar raíces nos garantiza la fortaleza necesaria para los tiempos de vientos, de sequías y de incendios en nuestras vidas. Solo eso nos da la fortaleza necesaria. Y de eso precisamente es el propósito, es entender, el propósito de este mensaje es entender que como una persona que he decidido poner mi fe en Jesús, necesito plantarme en una iglesia local y echar raíces profundas. ¿Por qué? Es una incongruencia, lo voy a decir tal cual, es una incongruencia decir amo a Dios pero aborrezco a su iglesia. Quiero seguir a Jesús pero no quiero acercarme a la iglesia. ¿Por qué estás despreciando a la novia? Y si tú desprecias a mi esposa, pues yo sí me voy a agüitar, ¿verdad? Voy a decir, oye, espérate, pues somos una sola carne. Estás hablando de mí también, es mi esposa. Entonces cuando decimos amar a Jesús, poner nuestra fe en Jesús, tiene que ver con la iglesia. La iglesia es donde se manifiesta la personalidad de Jesús, aquí y para afuera. Entonces ser cristianos tiene que ver con echar raíces. Quiero hablarte acerca de la historia de un hombre que decidió echar raíces. Él viene en la Biblia. Hay muchos, pero yo quiero hablarte hoy de Moisés. Moisés fue un hombre que viene incluso considerado en el libro de Hebreos como un héroe de la fe. Cuando tú vas al libro de Hebreos, en el capítulo 11, se le llama el Salón de la Fama o Salón para aquellos héroes de la fe. Un reconocimiento para los grandes héroes de la fe. Y ahí viene Moisés, vienen muchos más. Todos ellos se caracterizan por echar raíces. Pero Moisés me interesa porque aún a pesar de que su vida no fue fácil, él decidió echar raíces, él decidió plantarse y ahí dar fruto. Un fruto que hasta hoy lo celebramos, lo recordamos y lo admiramos. Porque si no fuese por este hombre, quizá el pueblo de Dios seguiría ahí en Egipto sufriendo y siendo esclavizado. Pero este hombre obedeció al llamado de Dios, decidió plantarse, decidió echar raíces y liberar a un pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida, aun cuando él no pisó tierra prometida. Chécate lo interesante. Moisés fue un hebreo de nacimiento, pero debido a una orden de ejecutar a todos los niños varones hebreos, la mamá inteligentemente y con una visión muy buena decidió echarlo al río como en un Moisés, de ahí viene el nombre, como en una cunita de madera, y lo echó al río.
La mamá sabía desde que vio a este niño nacer que este niño era alguien diferente. La mamá tenía una visión diferente. Y la mamá decidió que lo iba a echar al río, y la fe de la mamá sabía que este niño iba a sobrevivir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero los propósitos de Dios y el plan de Dios fue que ese niño llegara al palacio real. Y ahí fuese recogido y fuese educado de una manera ejemplar, como ningún otro, disfrutando todas las bendiciones de vivir en el palacio del rey. Pero lo más interesante ahí es que cuando él llega, quien lo recogió dijo: busquémosle una nodriza o alguien que lo pueda amamantar, porque este niño va a morir. Noticia, ¿con quién crees que fueron? Con la mamá de Moisés. Entonces la mamá ahí estuvo criándolo de cerca y viendo cómo su hijo se estaba convirtiendo en un buen muchacho. Pero él sabía que no pertenecía ahí, y cuando empieza a notar el sufrimiento del pueblo hebreo, él decide hacer algo, sale. Y bueno, se equivocó, sí, porque mató a un egipcio al tratar de salvar a los mismos de su pueblo, y ahí huye al desierto. En el desierto él encuentra una familia, un trabajo, y estuvo ahí mucho tiempo. Cuando el ángel del Señor se le aparece, lo llama y le dice: ve a liberar a mi pueblo de Israel. Moisés ahí decide plantarse. ¿Por qué? Porque él ya estaba disfrutando una vida cómoda. El desierto es difícil, sí, pero él ya tenía una familia y un trabajo. Estaba sobreviviendo al desierto. La comodidad a veces nos hace sobrevivir al desierto, pero los propósitos de Dios nos hacen salir al desierto e ir a buscar las promesas de parte de Dios. Moisés hizo eso, salió, fue a liberar un pueblo que no fue fácil. Tú recuerdas las plagas, todos estos tratos de Moisés con el emperador de déjalo salir. No los voy a dejar salir. Bueno, pues ahí te va una plaga y paz. Y luego otra vez, déjalo salir. No los voy a dejar salir. Pues ahí te va una plaga, paz. Y luego iba: Dios no quiere, ve y dile. Y ahí va Moisés, que los deje salir. No, pues ahí te va una plaga. Y otra vez, ve y dile. Ahí estaba Moisés en la lucha. Pero cada acción que él realizaba era: echaba raíces en un pueblo al que Dios le había llamado. Logra liberarlos, los lleva al desierto. Ahí Dios le da la ley, le da las tablas y le dice: ve y enseña al pueblo a que me conozca, a que me obedezca, a que siga mis mandatos. Él, después de estar en la presencia del Señor, de bajar con las tablas, llega y su pueblo lo primero que hace es adorar a un ídolo. Y ahí Moisés se enoja, rompe las tablas, pero decidió volver a subir al monte. Cuando es llamado por Dios, volver a agarrar las tablas y bajar y reinar sobre un pueblo rebelde, quejumbroso y latoso. Pero él echaba raíces. Pero él estaba trabajando en echar raíces, en trabajar con su interior, en que él fuese una persona llena de fuerza, que pudiese soportar dirigir un pueblo muy difícil y llevarlos hasta tierra prometida. Él es un hombre que decidió plantarse. Él es un hombre que decidió echar raíces profundas, al grado que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. ¿De acuerdo? Ahora, escucha esto. En base al ejemplo de Moisés y su compromiso con Dios y su pueblo, podemos decir que estar plantados y echar raíces profundas dentro de la iglesia local consiste en lo siguiente. Si tú hoy me preguntas: a ver, José Luis, quiero saber de qué manera yo puedo echar raíces en la iglesia. Ahí te va. La primera: amar la visión y comprometerse con ella. Tú sabes que la visión que Dios nos ha dado, que es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar el mundo para Jesucristo, es una visión general para ti, para mí. Bueno, esa visión es el plan de Dios para esta iglesia. Si tú quieres echar raíces, tú debes amar y comprometerte con esta visión. Es decir, ¿de qué manera yo puedo amar a Dios? ¿De qué manera yo puedo servir a los demás? ¿Y de qué manera yo puedo alcanzar el mundo para Jesús? Porque si no hago esto, estoy fuera de la visión de Ágape y no echo raíces. Entonces, si yo quiero echar raíces, debo amar la visión. Otro punto importante: si yo quiero echar raíces, debo participar activamente
dentro de las actividades que la iglesia tiene para nosotros. Hay personas que yo supongo que creen que los que hacemos las actividades o planeamos una agenda, nos las inventamos nomás porque sí. Ay, ¿y otra actividad para qué? Ay, y la cena de matrimonios, ¿como para qué? Y yo digo, las actividades son pensadas, son oradas para que tú puedas crecer, tú puedas echar raíces y tú seas beneficiado. Cuando yo no hago caso a las actividades, cuando yo las ignoro y cuando yo decido hacer otras cosas y no apoyar las actividades y participar en ellas, yo no estoy echando raíz. Yo estoy buscando alimento en la superficie y noticia. Cuando buscamos alimento en la superficie, llegan los vientos y nos derrumban. Las actividades son para que tú las aproveches. Cada actividad es pensada y planeada para que tú puedas crecer en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en la vida de tus hijos, de tus jóvenes. Nada es inventado, así como que ay, vamos a hacer algo porque los hermanos no tienen nada que hacer. No, es la iglesia proveyéndote el pan necesario para que tú puedas sobrevivir y vivir más allá. Entonces eso es importante, eso es echar raíces. También echar raíces es involucrarse en el servicio dentro de la misma iglesia. Parte de estar plantados y de echar raíces es servir a los demás. Parte de la visión. Yo no puedo querer estar plantado si yo no sirvo a los demás. La idea es que todos nos sirvamos, todos participemos, todos nos involucremos en las necesidades que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque es muy cómodo venir y sentarme y recibir, pero ahí no has echar raíces, ahí solamente engordas. Echar raíces es cuando decides sembrarte, decides crecer en tu interior para tener la fuerza necesaria para soportar todo lo demás. Domingo a domingo no te va a ser suficiente para soportar las adversidades del mundo. Tú necesitas plantarte, necesitas echar raíces, crecer, y entonces sí estás fuerte para resistir lo que sea. Pero hay que echar raíces. Una más. Echar raíces es responder a las necesidades que la iglesia demanda en oración y en las formas en que tú puedas apoyar. Cuando yo quiero echar raíces, cuando un árbol decide echar raíces, es porque decide plantarse y decide no moverse y decide permanecer ahí a pesar de lo que suceda y involucrarse en el terreno donde está plantado para dar sombra, dar fruto y hacer que lo que él da sea necesario. Cuando tú decides echarte raíces en la iglesia, tú participas activamente en las necesidades de la iglesia, orando por tu iglesia, orando por tus pastores, por tus líderes, por los maestros de niños, por los del grupo de alabanza. Tu oración es una fortaleza para la iglesia. Pero también el que tú participes activamente en las necesidades, por ejemplo, a través del diezmo, ser fiel con tus diezmos, te estás echando raíces. ¿Por qué? Porque te estás plantando. Y eso es un reflejo de tu compromiso con la iglesia. Aun cuando es un mandato de Dios, una persona que diezma fielmente es una persona que ha echado raíces. Una persona que además de dar su diezmo, ofrenda como una promesa de fe a las misiones, es una persona que está echando raíces aún más profundas. ¿Por qué? Porque está dando la doble milla. Es decir, Dios me ha llamado a dar el diezmo, sí, pero yo además doy una ofrenda para las misiones. He hecho raíces. Y eso es una verdadera fortaleza. Es la única parte en la Biblia que Dios dice, pruébame, pruébame. Trae tus diezmos a la alfolía, al templo, al depósito y pruébame. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande hasta que, ¿qué dice? Sobreabunda. Eso es echar raíces, iglesia. Otra más. Echar raíces significa, pese a todo obstáculo, permanecer arraigados y cimentados en el lugar donde Dios te plantó. Lo bonito de una iglesia es que está compuesta por un Dios perfecto, pero por seres imperfectos como tú y como yo. Entonces, si tú tratas de buscar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar, porque tiene esta conjugación: el Dios perfecto con hombres imperfectos.
Y por eso hay personas que, ay, esta iglesia ya no me gustó por esto, y se cambian. Ay, esta iglesia ya no me gustó por esto, y se cambian. Ay, esta iglesia tampoco. ¿Y qué pasa? Son como árboles en macetita. Aquí ya no está. Bueno, lo movemos para acá que le dé el sol. No, aquí ya no le dio el sol, lo movemos para acá que le dé más rayito de sol. Y ese árbol nunca crece, permanece en una macetita. No echa raíces, no hay fruto. ¿Por qué? Porque está en una macetita. Si tú y yo echamos raíces y permanecemos en el lugar, amando a Dios, amando a los hermanos a pesar de sus diferencias, de sus errores, eso es permanecer plantado. Eso es permanecer echando raíces, porque tú estás haciendo algo extra, algo que Dios nos está llamando a hacer. Hoy en día, platicábamos la semana pasada que Jesús, antes de irse, hizo una oración donde le dijo: Padre, oro para que aquellos que crean en mí puedan ser uno como tú y yo somos uno. Se cree que esta oración no ha sido contestada. ¿Por qué? Porque no decidimos echar raíces. Preferimos criticarnos, juzgarnos, pelearnos entre nosotros a echar raíces y formar una fuerza completa para que la gente conozca a Jesús. Otra más. Echar raíces significa hacer familia dentro de la iglesia local. Cuando echamos raíces dentro del cuerpo de Cristo, dice, como los árboles, cuando hay un plantío de árboles, lo interesante es que las raíces empiezan a crecer, pero abajo empiezan a entrelazarse unas con otras. Así. ¿Y qué pasa? Esos árboles se hacen aún más fuertes, porque uno sujeta al otro y el otro sujeta al otro, y así se van entretejiendo las raíces en la profundidad de unos árboles con otros. Cuando hay vientos, menos los tiran, porque cuando uno flaquea, el otro los hacen fuertes. Cuando tú haces de la iglesia una familia, tú eres aún más fuerte. Porque yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, realmente ahí cuando tú y yo estamos llorando en casa, los que llegan primero son los miembros de la iglesia. Si no te ha pasado es porque no estás echando raíces. Cuando pasas un problema y al primero que llamas no es de la iglesia, es que no estás echando raíces. Porque no sabes lo hermoso que es hacer familia dentro de una congregación. Ver la hermandad, ver la fidelidad, ver la provisión de parte de Dios a través de otros de la iglesia. Esto es lo más hermoso de la iglesia. Hacer una familia. No andamos haciendo una religión, andamos haciendo una familia que sigue a Jesús. Eso es echar raíces. Pero una más, dos más todavía. Echar raíces significa invertir tiempo y recursos en la enseñanza. De ahí viene el crecimiento. Cuando tú te decides echar raíces, tú vas a invertir tiempo y recursos en tu enseñanza. Vas a venir a la iglesia, a las actividades, vas a ir a una célula, vas a ir a un encuentro con Jesús, vas a prepararte para la escuela bíblica, y eso te va haciendo cada vez más fuerte. Hay una iglesia en Colombia que tiene cerca como de 30,000 congregantes. ¿Tú te imaginas 30,000? Es una locura. Ahí las reuniones empiezan a la hora en punto y ya está lleno el auditorio. Hay fila, 15, 20 minutos antes ya está la fila para poder acceder a ese auditorio. Y la gente está a la hora, traen un regresador de tiempo y al cero está lleno el auditorio y ahí empieza la alabanza. Y esa iglesia ha descubierto que una persona que participa activamente en el voluntariado de la iglesia local, que sirve en un ministerio, que participa en las escuelas bíblicas, que va al encuentro con Jesús, que tiene su grupo en casa, su célula, es una persona que tiene mayor éxito que aquellas personas que deciden no plantarse. Ya lo han estudiado bastante. Ellos saben que una familia, llegue como llegue, cruce como cruce esa puerta, si se planta, si invierte tiempo y si invierte recursos en aprender más, en servir y en hacer iglesia, va a ser una familia de éxito, que aquella que solamente llega y se sienta cómodamente, porque esa es una promesa de parte de Dios. Y última, aquellas personas que deciden plantarse
que deciden echar raíces motivan a otros a plantarse y echar raíces. Cuando tú y yo amamos lo que hacemos, amamos la iglesia y echamos raíces, no vas a poder quedarte lo que estás viviendo solo para ti. Vas a querer compartirlo con alguien más. Vas a querer traer a otros a que disfruten de la bendición que es estar echando raíces, estar bien plantados, estar bien cimentados en algo que es más fuerte que nosotros. Estar soportando cualquier viento, cualquier tempestad afuera, porque estamos plantados y estamos echando raíces. Tú vas a invitar a otros a venir. Y esto es también parte de amar la visión. Amar la visión es: yo vengo a la iglesia, amo a Jesús, sirvo a los demás, pero alcanzo a otros para que reciban lo que estoy aprendiendo. ¿Sí me va entendiendo? ¿No? Ahora, ya dice, ya nos está regañando, hermano. No. Te voy a dar 3 razones del por qué debemos estar bien plantados y echando raíces profundas dentro de la iglesia local. 3 razones, apúntalas ahí en tu celular, en tu tablet, en tu hojita. 3 razones del por qué debemos estar bien plantados y echando raíces, porque quizá tú ya me entendiste, dijiste, ok, ya sé qué significa estar plantado, ya sé qué significa echar raíces, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué lo tengo que hacer? Te voy a dar la respuesta. Porque siempre somos del por qué, ¿verdad? ¿Y por qué me dice esto, hermano? ¿Y por qué quiere que yo haga esto? ¿Y por qué esto y lo otro? Le voy a decir por qué. Primera razón: las raíces profundas producen estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Tú y yo, como seguidores de Dios, somos plantas de Él. Él es el que planta es Dios mismo. Y tú te imaginas a un ser o a un árbol plantado diciéndole al encargado de ahí del vivero: ay, aquí no me plantes, plántame acá. Ay, no, aquí tampoco, cámbiame acá. No, cuando decidimos plantarnos y cuando una persona decide plantar un árbol, es porque quiere tenerlo ahí el resto de su vida, porque quiere que ahí dé fruto, quiere que ahí se haga fuerte, quiere que ahí su sombra cubra cada vez más metros. Y eso trae estabilidad. El andar cambiando, como las macetitas, que son muy bonitas, sí, pero no crecen, tienen su límite, no dan fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces están encapsuladas. En cambio, los árboles se plantan para no ser desplantados nunca jamás. Se plantan para tener una estabilidad. Hoy en día las familias necesitan estabilidad, ¿o no? Si tú y yo queremos una estabilidad completa, una estabilidad física, una estabilidad emocional, tus emociones están disparadas, tu espiritualidad está un día sí y un día no, no hay estabilidad, tus finanzas no hay estabilidad, tu matrimonio no es estable, tus hijos tampoco. La solución es plantarte en tu iglesia local, es echar raíces, y ahí vendrá la estabilidad que tú anhelas, la estabilidad que tú necesitas. Escucha esto: la raíz da estabilidad, da firmeza. La vida de un árbol depende de sus raíces. Cuando más profunda es su raíz, puede absorber mejor los nutrientes, puede soportar las tormentas, y eso es estabilidad. Mateo 7, 24 y 27. Jesús nos habla y nos pone un ejemplo. Este ejemplo está referido a la construcción, pero está hablando de cimientos. Hoy en día estamos hablando de cimientos. Echar raíces tiene que ver con cimientos. Y Jesús dice así: todo el que escucha, Mateo 7, 24 al 27, dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es que es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Si tú decides echar raíces, es como si construyeras tu casa sobre una roca sólida. Dice: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando tú no decides echar raíces, estás sobreplantado, pero no estás plantado. Tus raíces no son profundas, no hay fortaleza, no hay estabilidad. Dice el verso 27: cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
No hay como ejemplo más hermoso, hablando de estabilidad, hablando de echar raíces, que una familia que cruzando esa puerta es transformada por el poder de Dios. Pero es una familia que ha decidido echar raíces. Tú puedes observar, aquí en Sur hay muchas familias así. Familias que entraron un día destrozadas. Quizás solamente vino una persona, quizás vinieron en conjunto, pero entraron destrozadas a esta puerta. Pero recibieron el mensaje de la cruz, decidieron plantarse en esta iglesia y decidieron echar raíces. Es una familia que hoy en día está en crecimiento y llegando al éxito que Dios tiene para sus vidas, porque ha decidido echar raíces. En cambio, también hay otras. Hay personas que no quieren echar raíces, y es válido hasta cierto punto, pero son las primeras que en tiempos de dificultad abandonan el barco. Se van decepcionadas de la iglesia, el enemigo las está golpeando duramente, sus matrimonios son destruidos, sus hijos se van a las drogas, sus negocios quiebran. ¿Por qué? Porque no decidieron plantarse y echar raíces. Lo que tú y yo podemos hacer, si queremos tener una familia estable, hijos estables, una vida espiritual, emocional y física estable, hagamos raíces dentro de la iglesia local. Hagamos raíces dentro de la iglesia, de esta iglesia. Plántate, echa raíces, participa, involúcrate. Y esto es para tu crecimiento. Si usted me hubiera visto cuando yo crucé por primera vez esa puerta, no creería lo que Dios me ha llevado hoy. No es que yo presuma, pero yo mismo me doy cuenta cómo llegué la primera vez aquí a la iglesia. Llegué borracho, divorciado, sin nada, mi familia no creía en mí, no me daba un peso por mí. Yo ya estoy pastoreando una iglesia junto con mi esposa y mis hijos. Dios nos ha bendecido bastante, nos ha provisto. En la vida laboral yo tuve un crecimiento muy bueno, pero fue todo porque decidí echar raíces. Desde que yo le entregué mi vida a Cristo aquí en este lugar, desde ese día a la fecha no he dejado de servirle a Dios. No he dejado de involucrarme, no he dejado de participar, porque sé que eso es lo mejor que Dios tiene para mi vida. Lo mismo para tu vida. Otra razón más, las raíces profundas son señal de compromiso. Hoy en día carecemos de compromiso. La gente odia el compromiso, por eso no se casan, por eso no hacen ningún pacto, por eso nada, es decir, todo hacen al aventón, no se comprometen, no firman contratos de trabajo, no, ¿por qué? Porque el compromiso está cada vez más ausente en nuestras vidas. Una persona que decide pasar el resto de su vida al lado de otra, pero vienen las pruebas y se divorcian, es falta de compromiso. Cuando tú vas de un lugar a otro trabajando y nomás nada acá, es falta de compromiso para con los de tu casa, porque la inestabilidad laboral golpea a la familia. Cuando tú y yo no tenemos un compromiso con Dios, los afectados somos nosotros, pero mi familia también. El compromiso es la respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres amar a Jesús? Comprométete con Él. Es como una pareja, tú no puedes jurarle amor eterno y no tener un compromiso con ella. Yo te juro amor eterno, pero me comprometo a todos los días estar contigo, pase lo que pase. ¿No son esos los votos? ¿No es eso el compromiso matrimonial? Al seguir a Jesús, el compromiso es igual. Te sigo y me comprometo contigo porque ya me di cuenta que me amaste primero. Ya me di cuenta que me perdonaste, que me lavaste, que me aceptaste, que me sacaste del lodo y me trajiste a un lugar para plantarme y para echar raíces. Y aquí yo me comprometo contigo. Aquí yo participo activamente. Aquí yo formo parte de la iglesia. No espero a que la iglesia haga algo. Yo hago que ahí las cosas sucedan. Hoy en día la gente quiere que todo suceda como arte de magia. Pero hoy en día debemos comprometernos a hacer que las cosas sucedan. No esperar a que se den de oquis. El compromiso en la iglesia es importante porque aquí desarrollamos paciencia, amor y perdón. Y estas cualidades no se logran si no hay una estabilidad y no hay un compromiso. Como persona solamente puedes crecer cuando tienes un compromiso propio con Dios y con los que están a tu alrededor. Eso te lleva al crecimiento.
la estabilidad y el compromiso en una iglesia nos ofrece uno de los mejores regalos para nuestras familias. Te voy a decir por qué. Cuando tú y yo no tenemos compromiso para con Dios y para con la iglesia, nuestras familias alrededor se dan cuenta. Y cuando tú les quieres invitar a la iglesia, no, ¿para qué? Si tú amaras la iglesia y si tú amaras a Dios, te comprometerías con ellos. Eso lo ve la gente de afuera. Por eso dice la gente, a la iglesia que me habías invitado, ya no estás yendo ahí. No, es que de ahí me salí porque esto y lo otro. Pero mira, ya estoy yendo a otra, ven, te invito. No hay compromiso. Cuando tu compromiso es latente y es visible, tarde que temprano tu familia va a venir a la iglesia, porque te ha visto comprometerte. A lo que amamos, nos comprometemos. Una vez me dijo a mí una doctora amiga mía, José Luis, no existe el no puedo, existe prioridades. La gente tiene prioridades. Cuando la gente dice no puedo es porque no está en sus prioridades eso que le estamos pidiendo. Y yo entendí, wow, es cierto, todo lo podemos hacer. Todo podemos ordenarnos, todo podemos participar, todo podemos involucrarnos en la iglesia. El punto es comprometernos y darle la prioridad necesaria a la iglesia. Y eso te va a traer mucha, mucha bendición. Porque Mateo 6:33 dice lo siguiente: busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Compromiso. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dice, lleven una vida justa, y dice, y Él les dará, ¿qué? Todo lo que necesiten. ¿Tú quieres más de Dios? Comprométete con Dios. ¿Tú quieres bendición en tu trabajo? Comprométete con Dios. ¿Tú quieres una familia restaurada? Comprométete con Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Comprométete con Dios. Y eso te va a garantizar, porque es una promesa de Dios, el hecho de que si tú buscas su reino, Él te da lo que necesitas. Esto es plantarse y echar raíces. Luis, ¿puedes pasar, por favor? La última, y esta está genial. Las raíces profundas dan frutos abundantes. La primera fue que echar raíces significa o trae estabilidad a nuestras vidas. La segunda, echar raíces significa estar comprometido con tu iglesia local. Pero la tercera, echar raíces significa dar frutos en abundancia. Tú no puedes dar frutos si tú no estás plantado en un lugar. Un árbol, cuando está en el vivero, no da frutos. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Solo está de exhibición, está para que la gente llegue, lo adquiera, lo compra y lo lleve a otro lugar a plantarse. Y ahí empieza a dar frutos. La vida del hombre empieza a dar frutos cuando se decide plantar y se decide echar raíces y se decide ir más abajo para lograr la fuerza, la estabilidad y el compromiso necesario para que los frutos vengan a mi vida. Los frutos no llegan si no estamos plantados. Los frutos no llegan si no echamos raíces. Las victorias de Dios son para aquellos que echan raíces. Las promesas que Dios tiene aquí en la palabra para nuestras vidas son para aquellos que deciden echar raíces. Los demás solamente son espectadores. Pero si tú quieres una vida de frutos, de abundancia, de prosperidad, de bendición, de sanidad, de restauración, comprométete a echar raíces. Y Dios te la va a dar. Cierro con esto. Juan 15. Habla Jesús y da una analogía muy interesante de esto que estamos hablando. Juan 15 del 1 al 8 dice así: yo soy la vid verdadera. Habla Jesús. Yo soy, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre, que es Dios, es el labrador. Fíjate lo que dice. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más.
La poda no nos gusta, pero cuando echas raíces, la poda es parte del crecimiento. La poda son esos momentos de dificultad en lo que Dios está trabajando con tu vida. Que duele, sí duele. ¿Te imaginas un árbol que le cortan las ramas? Duele, pero ese árbol se está preparando para dar más fruto. Cuando tú estás bien plantado, Dios poda tu vida. Y trae sí dolor, quizá, pero estás preparándote para algo más. Estás preparándote para dar fruto. Cuando venga la poda a tu vida, recíbela. No te quejes. Deja que el labrador pode el árbol. Darás aún más fruto. Fíjate lo que dice más adelante. Ustedes, dice en el verso 3, ustedes, hablando de la iglesia, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, recuerda, habla Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Escucha esto. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Ahí está la respuesta al por qué echar raíces. Porque separados de Jesús nada puedes hacer. Porque si te plantas, porque si echas raíces, vas a dar mucho fruto. Continúa diciendo en el verso 6: el que no permanece en mí es desechado, es una rama que inútil, es decir, no sirve, y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando tú y yo no nos plantamos, no echamos raíces, somos como estas ramas. Lo único que servimos es para que nos quemen, para que el enemigo venga y se burle de nuestras vidas, para que venga y nos robe, nos hurte y nos destruya, porque no estamos plantados. Pero cuando decidimos plantarnos, somos como los que estamos pegados a Jesús. Y el verso 7 dice: y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, wow, dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Un amén. Esto es una promesa, hermanos. Dice, si permaneces en mí y mis palabras en ti, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. ¿Cuántas peticiones hay en tu corazón aún sin responder? ¿Qué te falta? Quiero que pienses, ¿qué te falta? ¿Hay algo que Dios no te ha dado? ¿Hay algo que Dios te ha detenido? Quizás sea porque no has echado raíces. Porque si echas raíces, si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Dice el otro: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. Este es nuestro papel. A esto fuimos llamados, a producir fruto y a demostrar que somos verdaderos discípulos, porque eso es lo que le da gloria al Padre. Amén. Ponte de pie.